Cuenta atrás para este AMA producido el día 22 de enero de 2021. Mi nombre es Adrià, soy ambasador de Celsius Network y vamos a hacer esta prueba, a ver qué tal, de intentar hacer, bueno, algo en español. Mira, Zach comenta que estamos en directo y tenemos en pantalla a Alex Mashinsky, CEO de la empresa, y a Nuke, que está con los brazos cruzados imitando a Bernie Sanders, un meme que se hizo viral, y Nuke está haciendo de rol de Bernie Sanders. Ya les recomiendo que vayáis a Twitter a verlo. Tenemos a Shahar, a Jake, hola Bethany, ¿qué tal? Miembro del equipo. Van saludando. Zach, como siempre, también nos acompaña. Vamos a hacer una abertura y vamos a explicar qué está trabajando el equipo técnico. Una web app que muchos estáis esperando, la versión web de la aplicación. Y lo vamos que estará disponible en febrero. Alex dice que tiene que hacer una predicción de Bitcoin, que lo dijo la semana pasada. Y él, bueno, recuerda que ya predijo muy bien la última predicción y todos están pendientes de esta nueva predicción. Cuéntame, ¿cuál va a ser, Alex? Este año es mucho más complicado que el año pasado. ¿Por qué? Tenemos muchos inversores que le llaman retail, como gente común, para decirlo así, que están, bueno, estamos viendo en Celsius también, ¿no? Muchas cuentas que están ahora disponibles y también un movimiento de dinero institucional. Sabemos que hay mucha demanda, pero ¿cuántos vendedores van a haber en cada nivel? Lo que vimos en las últimas semanas, básicamente en los artículos que están publicados, en Forbes, por ejemplo, si visteis también a Alex en Bloomberg o en la CNN, o en Finance, ¿no? Él habló básicamente de distintos niveles, ¿no? Él habló de 30.000, 40.000, 50.000. Lo que no sabemos es cuánta gente va a vender a estos niveles, ¿no? Si se van a plantar a 50.000. Con lo cual, pues bueno, Alex intentará hablar de varios niveles, ¿no? Que la gente se enfade porque ya avisó, ¿no? Que vendría una corrección y todos decían que no, Alex. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él, bueno, todavía piensa que vamos a ir a 24.000, 26.000 precio de Bitcoin y luego pues ya iremos hacia máximos históricos. No significa que Alex no esté comprando. Compró Bitcoin, Ethereum, Celsius ayer mismo. No es sobre ser correcto o equivocarse. Es ir haciendo poco a poco inversiones, o en este caso ingresos, y compras. Y pensar en largo plazo. Qué bien, he acertado el 29.000, ¿no? Soy un genio. No, no es el trabajo. Él compró a 31.000, a 30.000, va comprando. Y comprará otros cuando el precio suba. El tema es, para entenderlo, ¿no? Un poco los distintos rangos. Mira, él prevé cerrar el año entre 70 y 77.000 dólares. Y los rangos están entre 20.000 bajos y 60.000 muy altos. Estos son los otros rangos que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a pensar cuánto dinero vamos a poner durante el año, ¿no? En cada rango. Y voy desarrollando y invirtiendo en cada uno de estos rangos.
para tener una buena media y así al final de año, si Alex tiene razón, pues la media será mucho más baja. No estaremos comprando a 60.000 y terminando el año. No sabemos cuántos vendedores va a haber en cada rango. Por ejemplo, estamos celebrando que Grayscale estaba invirtiendo mucho dinero. El 80%, por ejemplo, va a Grayscale. No es que Grayscale esté comprando, son instituciones, por ejemplo, que piden prestado también a Celsius. No es que Bitcoin esté comprado, sino lo están depositando en Grayscale para hacer arbitraje y algo más. No todo lo que leemos o vemos en YouTube es correcto. No puedes entrar en FOMO, ¿no? Por miedo a quedarte fuera. Entonces alguien puede venderlo todo contigo, ¿no? Dampear. Simplemente Alex está intentando compartir lo que está haciendo Alex y cada uno es libre de hacer pues, la decisión que corresponda y también con el riesgo que tiene cada uno. ¿Y qué acciones vais a tomar? También más temas que pone Alex encima de la mesa. Este año, ¿cuánto volumen va a haber de fuera de las exchanges, ¿no? De las casas de cambio? Y se mueran en onshore. Por ejemplo, como Coinbase, Kraken. Cuanto más volumen se mueva a este tipo de casas de cambio, intercambio, habrá menos volatilidad. Por ejemplo, ayer, muchos de las personas que han entrado por primera vez en el mercado ven que llega a 41.000, 42.000, van corriendo, quieren ponerlo todo, voy a ser rico, y empieza a caer. Y empiezan a vender. Si tenemos menos volatilidad, seguro que podremos alcanzar precios mucho mayores, porque la mayor gente que vaya entrando este año estará vendiendo en estas correcciones. Nuke pregunta si las instituciones tienen manos fuertes o van a vender. Alex explica que a más largo plazo te tienes que preocupar menos. Hacen un poco de apalancamiento, también hacen un poco de intercambio. No siempre están en el mismo sitio, ¿no? A veces también intercambian de sitio y están en otra parte, como vendedor, por ejemplo. Y están también protegiendo sus posiciones. Las instituciones en este caso también contribuyen a mayor volatilidad. Entonces, vemos también un récord de volumen. Y esto es de instituciones, no es de la inversión medio. To the new people that are coming into the space now or that are first coming to Celsius, how should they handle this volatility or how should they think about this volatility? ¿Qué recomendación podrías darnos, Alex, a esta gente que entra ahora por primera vez en el mercado? Y Nuke lo tiene claro, ¿no? Señala la camiseta, hold, aguantar, no vender. Y Alex recomienda que no pongáis todo en el mismo sitio para no vender de golpe y hacer hold. No se trata, no es un esquema de hacerse rico rápidamente, todo de golpe en Bitcoin. Esto se trata en alocar, en situar en distintos activos, ¿no? Y generar como seguro, también un plan de retiro, todo lo que vas poniendo en caso de que el mundo se caiga, pues ha habido cambios, por ejemplo, también en el caso de los líderes, por ejemplo, en Estados Unidos, con este cambio de gobierno, pues
Lo que tienes tenemos que esperar ahora a ver qué decisiones van a tomar estos nuevos líderes. Si tú lo pones todo ahora de golpe y la nueva secretaria de Tesoro dice que Bitcoin no sirve, pues puede caer un 60%, por ejemplo. Este es lo sensible que es el mercado de Bitcoin. Tenemos que esperar a ver lo que dicen estos líderes. A la que empiecen a hablar, veremos cómo reacciona el mercado y tienes que estar pues listos. Podéis tener una parte separada en stablecoins, por ejemplo, preparados por cuando haya una decisión de los líderes. Alex recomienda tener un plan a largo plazo, no es un sprint. Y las predicciones de Alex pueden ser incorrectas. Podemos ir mañana mismo a más de 100.000, pero estos son probabilidades. El año pasado funcionó bien, este año no lo sabemos. Quizá estamos totalmente correctos. Nuke le recuerda a Alex, ¿no? que falló solo por un día. Alex recomienda no hacer trading, no hacer compraventa. El trabajo de Alex, de Celsius, es generar rendimiento por los préstamos y no quiere tampoco que la gente esté viendo si Alex va a ir largo o va a ir corto. De hecho, hace una broma con Nuke, ¿no? Que de hecho no tiene ni la potestad para apretar el botón. Zach recuerda que es buena la volatilidad para el negocio de Celsius. Le pregunta y Alex lo confirma, porque sirve pues, para obtener más ingresos de las instituciones y por ejemplo, pues carga un 10% a instituciones, ¿no? Las instituciones piden dólares y Celsius se los presta, incluso, pues, como comentaba Alex, a dobles dígitos, ¿no? Más de un 10%. Ahora mismo hay más de 40.000 usuarios que confían con sus activos. Vamos a ver cuáles son los primeros temas. Ahora lo que hace es presentar a Nuke, Shahar, para que hagan una primera presentación. Cuando te uniste a la compañía, Nuke, ¿cuánto tiempo hace que estás por aquí? ¿Quién es Shahar? Shahar también se conecta. Es Nuke, CTO, encargado de la parte más técnica y de seguridad de la empresa. Ahora, mira, casi 160 personas ya en Celsius trabajando. Mira, ahora la parte de más de 50 personas, tienen 6 grupos distintos, la parte más técnica de la empresa. Shahar se encarga de la parte de la web, pero la web del wallet, no la web corporativa, la que veremos en un momento. Está haciendo un gran trabajo. Empezó desde cero y había varias cajas y empezó desde cero. Un gran trabajo y un gran progreso. A nivel de seguridad y la calidad del software es muy alta y lo hicieron en un tiempo muy rápido, así que esperemos que podáis disfrutar de la demo. Shahar se presenta, está en Tel Aviv, lleva trabajando 6 meses ya en la compañía y está en la parte de producto de la compañía.
joining Celsius was the next big step for me, and Y él dice que ha sido el paso lógico en su carrera pasar a Celsius. It's a funny thing, you know, there were 3 companies trying to compete with Nuke Celsius, and ahora explica que había 3 compañías en Tel que Aviv, en Tel Aviv que intentaban competir contra Celsius en el mismo barrio, y de hecho han fichado a 3 personas de estas 3 empresas, con lo cual pues Celsius se ha comido la competencia en Tel Aviv. Shahar explica que había una lista de una competencia y Celsius era la primera de la lista y ahora pues, trabaja en esta compañía. Hello everyone, I'm Jake. I'm 25 years old. Jake tiene 25 años. Social media, video production, audio production. Dice que era la parte más de media, de producción. I discovered pretty early on that banks aren't your friends. Descubrió que los bancos no son nuestros amigos por el tema de los fees, ¿no? de las comisiones. Hizo un cambio de clic cuando se encontró a Celsius la compañía y esta mentalidad que tienen. Really meant a lot to me whenever I kind of started getting introduced to Celsius, and so media is a very, very powerful medium, as we can see. Él explica que la parte de media, de audiovisual, es muy importante, muy potente de cómo estamos transmitiendo un mensaje y intenta ayudar en ambas partes, sobre todo en más importantes, ¿no? En YouTube y social media. Yes, y estará explicando que estará juntamente con Tom, otro chico del equipo. Y Jake está en Kentucky, en Estados Unidos. Aunque él pues, se formó, creció en Filipinas. Ahora Jack dice que se nota que Jake está en producción porque tiene la parte de atrás un croma siempre listo para transmitir. Bien, Shahar, tu turno. Cuéntanos la web. Cool. Vamos allá. Okay. Estamos muy contentos y emocionados para presentar la web de este wallet, la versión escritorio. Tenemos 2 versiones, uno para el usuario medio, el otro para instituciones. Aquí en la parte de bienvenida, pues depende del perfil de cliente o de usuario. Será distinto. Aquí tenemos. Dice que es muy importante, que es una de las prioridades, proteger la parte de la cuenta, ¿no? La parte de seguridad. Y a nivel de introducción, pues sitúa los distintos números y aparece el dashboard, el control de mandos. Alex Mashinsky dice que está haciendo una demo en vivo, que no está grabada. Zach ha celebrado que se veía muy limpia. La verdad es que coincido con ellos. Es una primera demo muy limpia y se divide en la parte de la derecha con el portfolio que tienes de monedas, las monedas que tiene cada usuario. En cada una de ellas se muestra el número de monedas, el precio actual. Y en caso de que en tu país puedas recibir la recompensa en Cell, puedes marcar también este botón. En la parte superior de la pantalla tenemos un listado de todas las monedas combinadas, las monedas que están disponibles para transferir y las que vendrán, igual que en la app. Si volvemos al menú principal, this section shows information for the highlighted wallet from the sidebar. So I'm going to choose Ethereum. Aquí lo que va a mostrar ahora es la parte de Ethereum. Tenemos la parte total. Underneath that there is a graph
showing the total balance by different time periods. Tenemos el distinto balance que tenías en tu cartera en los distintos periodos de tiempo, mensual balance graph and rewards graph. o de día. Below the graph, there is the earnings section. Debajo del gráfico tenemos la parte de beneficios. Hay dos tipos de beneficio, una parte que has ganado y la parte que tienes. Y al final del centro de mandos tienes una sección con las transacciones, el tipo de transacciones, y puedes incluso buscarlas con una sección de búsqueda. View all in the bottom, at the bottom, you will be presented with a full list of all Tendremos también abajo una lista completa de todas las transacciones y podemos exportarlo a un archivo CSV. Y podemos probar qué tipo de filtros hay. Por ejemplo, podemos elegir un tipo específico de transacciones. Por ejemplo, él selecciona Ethereum y también selecciona iOS, por ejemplo, algo, y busca pues, un rango de fechas. Y también pues, de tamaño de la transacción. Y aquí pues vemos tres. Puedes elegir también una transacción específica, ver también el estado de la transacción. Por ejemplo, si movemos el filtro y vamos hacia abajo, vemos por ejemplo que aquí están pues, de préstamo, ¿no? La parte de si están tus fondos disponibles, si está el préstamo aprobado, y tienes una descripción de la transacción. Yeah, you're busy presenting, so you're not watching the chat, but the chat, everybody is like... Alex dice que estás ocupado, Shahar, no puedes leerlo, pero ya te lo leo yo. El chat en vivo está súper emocionado con todas las lecturas. Hay gente que pregunta que si llevas 3 años en la compañía, si tendrás todas las transacciones, y Shahar lo confirma. It's coming soon. In just like 2-3 more weeks, we will have Shahar dice que tendremos en las próximas 3-4 semanas más detalle en estos filtros. Alex explica que por favor darle al like, que quiere destruir este vídeo en el buen sentido, que el algoritmo de YouTube sitúa. People on this session right now. Está hablando de la cantidad de gente que hay viéndolo. I think got something like 15,000 views already. So we want this one to go over 20,000, right? So we got to crank it up. Quiere buscar llegar a los 20.000. El último vídeo eran 15.000 y ahora buscan los 15.000 visionados, compartirlo, darle al like, suscribirte. Lo de siempre. Yeah, and the beta starts right now. Nuke confirma que la versión beta ya empieza ahora mismo y que luego iremos extendiendo en el futuro. De hecho, mucha de esta demanda sobre mejorar el tema de esta versión web viene de la parte más corporativa, de la parte más de clientes. Alex explica que la compañía ha doblado el equipo de desarrolladores para que no estuvieran distraídos, centrados solo en esta parte, y así podemos desarrollar en ambas partes, no solo en la web corporativa, sino también en la wallet y en la aplicación. Queremos saber vuestra opinión, vuestro feedback, comentarios.
but we're going to open it afterwards to the Platinum community. Primero and then lo probaremos con los usuarios Platinum towards the end of y February and luego al March. final, bueno, So if you want to participate again, let us know. finales de and we'll febrero y try to principios de include you in marzo one of these releases. estará disponible. Queremos coming saber soon. vuestra Can we ask opinión. questions to Shahar about the web app? Yeah, sure. Zach, Go ahead. You can share ¿quiere this a little bit more because lanzar algunas preguntas? There's more? Wait, Shahar, there's more? Y Shahar dice que quiere enseñar más, que no se ha terminado todavía la demo. We didn't know you weren't finished. I thought you No, were. no. I will, Alex se disculpa, no sabíamos que todavía no habías terminado. So going back to the dashboard, we have the weekly rewards rates. This Y is where you Shahar can see, continúa. all the Muestra rates. First, la you parte show de your tus coins, monedas and con below sus the other coins, you correspondientes can also search for porcentajes. specific. Si decides cobrar Next, la let's take a recompensa look at the en send Cell section. o So no, send and receive is the equivalent of deposit and withdraw. And this podemos is the ver en send esta pantalla section. la This part parte is used to de send coins to envíos, external wallets. donde You can quieres choose the type of enviarlo, coin that you want qué to send, tipo enter the de moneda amount. quieres enviar. Right, you can have a toggle as well, like switch between them. Puedes intercambiar Choose the también entre destination. ellos, In puedes this case, it's seleccionar my la withdrawal destinación. address. Y After aquí that, you are required to confirm the transaction. podemos ver la pantalla de Using verificación. 12 and email Otra vez verification. I'm going to do it tenemos la right now parte so you can see how it looks like. del factor de autentificación. And we have Y ahora email verification email habrá sent. You can un see that mail the de transaction confirmación is waiting for verification, and y aquí te informa que I'll la ask to go transacción and check está my pendiente email. de ser So let's do verificado. this. Oh, very smooth, very clean. Yeah. Zach celebra que sea pues, muy limpio, ¿no? Usually que takes like vaya 5-10 muy fluido. seconds, so let's give it a few seconds. Shahar pide un poco de tiempo para que reciba esta Google verificación. works. And what's happening right now is our backend communicating with the email system that sends out the Zach, verification. ¿quieres saber qué está pasando en el backend? Okay. I'm going to give it a few more seconds. Y ahora vemos que ha llegado, segundos que se hacen muy largos para un desarrollador. Confirm it. Confirma Confirm it again. el retiro. And withdrawal confirmed. I can go back to the dashboard. Otra vez al cuadro de mandos. And then it's in pending, you see. So Aquí now sale we are sending it to the blockchain como for pendiente. approval. Y ahora Again, as I said, there will be a estamos pendientes description and guidelines if needed now. de que se envíe a través de and la obviously blockchain, you la can cadena de go to bloques. the recent transactions and you will see it here. So this is the send. Aquí vemos la parte de enviar. By the way, transactions that are not completed, if you go back to the send section, you will still be able to see there is like a tension. Las transacciones que no están completamente enviadas tienen que estar visibles en el apartado de envío. Lo podremos for when you ver. want to deposit coin. Here you can see a list of every coin and its address. Aquí podemos ver You can copy the address, scan the QR code. tanto la parte de escaneo por un código There is also an QR, option to también add la new dirección coins as well. completa de So I can donde look tienes for que something depositar specific here. la moneda. Weeks ago, for example. Or I can just choose a few more. Puedes Add them to the seleccionar list. más de una, puedes limpiar esta And if lista. you go back and scroll down, you will see them at the bottom. Y and si you volvemos can hacia choose them atrás, and podemos again, también copy ver la your lista address and abajo de deposit. la pantalla. So this Y is the seleccionarlo. receive. Aquí es la parte de Moving recepción. on, let's take a look at the settings, Vamos a ver la which can configuración, be accessed through the upper right menu showing que your name. podemos The acceder settings a la parte include 4 superior parts: de la profile, pantalla. wallet, security, and API. Vemos la By seguridad, the way, también you can vemos log la out API here. y All the settings are under one nuestro page. You perfil. can either scroll or use the sidebar to move between the sections. Podemos movernos también entre Let's look at secciones. them. So your information. Tenemos la parte de nuestra información. This is like the information that you Es entered while la signing misma up and información doing the KYC. You que podemos ver cannot make any changes here because that's the information we approved. en your la address and aplicación, your porque es details. la información que ya tenemos aprobada. Via the support, but you can still see that the KYC is completed here. Podemos ver que And if it's not tenemos completed, you will be notified conocer here. a tu The only thing that you can change here cliente, is el Know Your updating Customer uploading a en new email inglés, if you want. que está completado. So I can choose like Incluso let me podemos choose cargar something that una represents me fotografía. better. La carga esta parece como si Me, fuera play with it a little bit, Satoshi and change it up Nakamoto an image. Jr., la gira un poco el Yeah, perfil. better, I guess. Moving on to wallet. Volvemos otra vez a So la this parte is a list of all de your tu wallets, cartera. including an option to add or change the withdrawal Aquí address podemos for each cambiar wallet. la Let's dirección let's do a live de demo retiro. of changing a wallet. So for example, Y ahora os we have voy a Ethereum. enseñar cómo puedo modificar You pues, can una dirección either change de their retiro, nickname or change the de address. destino en So este caso. let me change the address. Podemos cambiar la dirección. This is my blockchain.com address. Él habla que es su dirección de blockchain. Change the nickname as Hace well. un ejemplo escrito.
And continue. Now I need Sigue otra vez. enter the 2FA again. And Entra guess what? Email el factor confirmation. de As autentificación. always, 2FA and email confirmations. Siempre hay una confirmación So vía correo until I electrónico. confirm the email, you will see. I can see that it's in pending confirmation. Okay, so if we go back to my Él email, ve en la web que está pendiente y cuando va a la parte de su correo electrónico to confirm the withdrawal, le aparece y la puede address confirmar. change. La dirección ha sido We go correctamente back to the modificada. platform. Go back to the settings again, wallets. You can see that now the change is done, but it's locked for 24 hours, and you have like a Ahora el countdown cambio ha tells sido you when you realizado, can pero withdraw. como es habitual, So this is está the bloqueado wallet. 24 horas. Moving on to security, this is where you can Vamos a la activate parte HODL mode or de change your seguridad. password. Podemos cambiar también el Changing password password is y cambiarlo. very similar. We also added a También few es muy similar. tips of how to make a strong password Aquí for te indica security. pues, si el password que estás introduciendo Right. tiene todas I'm gonna do las this. características para ser un And password activating HODL fuerte, mode, difícil de same for those who don't hackear. know. HODL mode is the feature to freeze your account in Puedes case you are not también doing lots of seleccionar transactions and you el want to modo keep it more hold secure. When we do para that, incluso añadir más seguridad now with the a tu 2FA, cartera. you get the deactivation code. This is the code that you need to keep Y for aquí the day pues también when te you want ofrece to el número deactivate the de HODL mode activación. again. Esto es So igual you que have the code here. en I'm tu not going to aplicación. activate it. Este But, número no that's debes how it looks perderlo like. si quieres desactivar And the last el part modo of the hold. settings is the API key. This is También vemos la basically parte where you de can API generate API key for para generar presenting una information API. from Celsius on different platforms. Básicamente es una información para otras So you plataformas, can ¿no? generate it. There it is. Si You have, the utilizáis list, you have a list of a few algún API tipo de keys plataforma you can revoke. de tracking, de These are the seguimiento, settings. necesitaréis la So API this y is what también we've os been la working on very ofrecen, hard, tanto en la and I can aplicación tell you that this is really como just the tip en la of the parte de iceberg. escritorio. In the next few weeks, we will give access to more and more beta testers. If everything goes as planned and if there are no security issues, we Está plan on a explicando general los release próximos at the end of pasos February or beginning of March. On a que personal nos note, the iremos last thing that I want to say hacia marzo. is that I just want to express how important the community is for Celsius. Está Don't explicando forget que that es many of our Celsius employees muy came from within the importante community, so we really la are comunidad de Celsius, together in this. Everything you write us on social media, either porque if it's todo lo on que Twitter, escribís Reddit, en social Telegram, media, we pues read it, we see it, we get your feedback, ellos lo leen, and we'll agradecen el always have an feedback open channel of communication with you. y es un buen canal de And yeah, I can comunicación definitely say that we cannot do this without you guys. So y thank you. agradece pues este Yeah, soporte, so ¿no? Sin la more comunidad feedback. ellos no podrían hacerlo. Everybody wants dark mode. Yeah. Alex We le have dark mode almost pide ready, el just modo I oscuro, ¿no? can, Modo de I can noche show you even the dark mode. y, Yes, Yeah, please. y show Shahar them dark mode, dice and que we va see a that enseñarlo, Ali's ¿no? in there. Va a mostrarlo en pantalla. Because we just released it, so they want to know if you have Wow. Ali as well. Oh, the dark mode. Se ve súper positivo, muy buen Beautiful. I love modo. it. That's my A Alex favorite. le gusta también. Those who know También. me for the last 3 years know that this is my favorite part. Yeah. The guys in Belgrade are saying, yeah, Nuke's favorite part is here. Right. Sí, a veces su parte favorita. Chat is going crazy. Everybody loves it. Y All Alex right, dice great. Look, que le encanta, que le thank you so encanta. much. This is amazing. Es I want increíble. to thank also Mark, the designer. He's a Y designer felicitación a Mark, el diseñador got from Tesla, I think. Woo! A Tesla designer. de Tesla, precisamente, He's doing a great job. y está haciendo un gran trabajo. Yeah, excellent. Well, Shahar, we're not going to keep you. I know it's late in Tel Aviv. A Shahar dice Alex Send our thanks to que everybody Tel on the Aviv ya es team, tarde, no queremos and, que estés again, despierto. Nuke and I will come soon. We haven't even met in person yet. Todavía no nos hemos conocido en persona So after this por corona temas thing, we de promise coronavirus. you, Nuke and I are going to drive our Tesla to the office and come and see you guys in Tel Aviv. Vendremos a veros con nuestro Tesla. No, yeah. Nuquillo, Look, dice Alex. from my perspective, the thing that I'm most proud of in this thing is that we managed to build a new team and create a collaboration. De lo que between estamos security orgullosos, and Nuke, team in es de Belgrade esta by doing the colaboración con infrastructure, este the new nuevo team equipo. in record time. I mean, En un tiempo récord, those who created y companies or work for large esta organizations creación know de how hard compañía, it ¿no? is to create such Lo collaboration. difícil que es colaborar con distintos equipos que no se conocen y lo bien que sale And en it's also, este look, caso. we're not rushing it. I mean, we're going to take our time, make sure the security Tampoco is there. estamos We're only opening acelerando it to mucho las existing cosas, nos tenemos que tomar nuestro tiempo customers. You por have to temas de use your seguridad. existing account. You Comenta must have Alex. 2FA.
So I want to make sure that the rest of the community kind of doesn't feel like, oh my God, quiere estar convencido, they opened another door for the quiere estar hackers. convencido de que no está abriendo Celsius otra puerta para los hackeos. No, estamos trabajando con los mejores equipos del mundo en temas de seguridad y estamos muy convencidos que no tendremos problemas, no hemos tenido ningún problema hasta ahora con hackers y seguiremos así. Gracias, Sahar, por tu presentación. ¿Tenemos una actualización? Cuéntanos. The team, Yuki and Shimon and Panto and the team. Yes. Excellent. All right, so let's go through a little bit of news update. Vamos a ver qué nos traen las noticias, actualizaciones. Right? I think, Alex, I think you need to put your screen share window open. Zach quiere que Alex tenga la pantalla compartida abierta. All right. Okay, how about now? You got it? Okay. ¿Funciona ahora? There it is. Perfecto. Now you're sharing your screen. Perfect. So this is for those of you who are interested in joining Celsius. Para todos aquellos que estéis interesados en trabajar en Celsius, 160, we're still hiring like crazy. Estamos contratando como locos. Today are new people who just joined us, but we still have plenty of Hay todavía muchas posibilidades y posiciones abiertas. To this section of the website, tienes que ir a esta sección de la web. The bottom of the main page is a button that says careers. Está al fondo de toda la página en careers, en carrera. Kind of open, y aquí podéis ver las distintas fechas para este tipo de entrevistas. Y les invita a que os presentéis si consideráis que tenéis un perfil que podría encajar en la empresa. From this crazy 48 hours that we had, right? Alex analiza el mercado en las últimas 48 horas. Thank you for all of you who trusted us and gracias a todos los que habéis confiado en Celsius. Basically, support Cell during this downturn. Para apoyo a Celsius en estos últimos periodo de bajada del token. Something I was thinking about, Alex, is even there was extreme volatility in the market. Zach pregunta que aunque hay mucha volatilidad the growing assets and then these growing y destaca el crecimiento de comunidad, el crecimiento también de activos. Y pregunta si vamos a ver este nivel de crecimiento en lo que queda de año. El crecimiento se está acelerando. De hecho, nosotros publicamos estas cifras continuamente. No es que tienes que adivinarlo o pensar cuál va a ser. Hay mucha gente en la comunidad que lo publica. Cada semana publicamos. Yo vengo aquí personalmente a explicarlo, dice Alex, para crear gráficos, como estos gráficos. De hecho, lo podéis ver también en la parte de Twitter, en Celsius, y también en Celsius español, por ejemplo, podéis ver gráficos de usuarios. Esto lo digo yo, no lo dice Alex. Os invito a consultar los gráficos. Alex está pensando si hicimos cuántos activos en activos, más de 5.3 mil millones, 5.300 mil millones en activos, 5.3 billones en inglés, y también financiera. Mañana tendréis otro gráfico disponible. Vamos a comentar las noticias. Aquí lo vemos, por ejemplo, los 5 billones. Otro artículo publicado por Alex también sobre la posible corrección de Bitcoin cuando tocó los $41,000. Este artículo se publicó en Forbes ayer, con comentarios de Alex. Google this header, and I love this article. This is an article. A él le encanta este artículo. Our buddy Jamie Dimon. Jamie Dimon
who recorded an all-time record profit, right? He made, que ha hecho, his company made $12.1 billion. su compañía ha hecho un máximo histórico de beneficio right? So that's en un enough cuatrimestre. to give $2 to everybody on the planet. Sería suficiente And para he dar still $2 a does todos not los give habitantes del almost planeta. anything to his depositors, right? So all this money, all this $12.1 billion, Es de JP Morgan. face, all our money is going to go to the shareholders. Y todo este dinero conseguido va a ir directamente. None of you, if you have a Chase account, or you have a JP Morgan credit card, or you are using the bank for whatever else, you're creating all that value, you're getting Todos los que estáis en JP Morgan, lo que vais a hacer. 0.1%. So Celsius again pays you 100 times more than Jamie, right? And I think Alex, de hecho, está explicando que Celsius paga 80 veces más que Jamie Dimon. His compensation didn't go up; it stayed at $31.5 million. So en cambio, he didn't even get a raise. No, but that excludes the 31 million excludes the bonuses and the stock options and so on. Los 31 millones que tiene de compensación excluye todo el tema de bonus y compensaciones a los stakeholders, a los shareholders. Because he did such a good job giving all the money to his But you know, I read somewhere that recently was in the room with all these guys, and they were like belittling DeFi, and he gave them a lashing. He said, "You guys, watch out! These guys are explicando que no, a diferencia de Celsius que da un 80-20, ellos están muy centrados en los inversores. Vigilar van diciendo. Esto es un artículo en Medium también. Está haciendo un repaso de la distinta artículos que han ido publicando sobre Celsius en esta última semana. En este caso, una crítica, un review, una crítica sobre la revisión. Está bromeando, está repasando los distintos vídeos que hay, y aquí vemos, por ejemplo, un vídeo. No encuentra Alex. Unlike most traditional loan services, Celsius loans don't require a credit check and typically grant you an approval within minutes, which is pretty freaking astounding. Now, Celsius Network isn't a wallet technically. However, another way to earn money through Celsius Una Network crítica de esta youtuber está explicando que Celsius tiene varias opciones y que tienes tu cripto en tu wallet, en tu cartera. That's because you did not press that button, the subscribe button. You gotta press it. Smash it. Vuelve a pedir que Mashinsky que pulséis el botón de like. Y destaca pues a la entrevista con Nico Matsumara, ¿no? Java is a pro. And the best smile in crypto. Yes, exactly. Las mejores sonrisas en el mundo cripto. Definitely very thoughtful and always. And he would maybe go like 5 or 6 feet, and then he would have to paddle back out. Una persona siempre dispuesta a ayudar, dice Alex. They just sit there, and all of a sudden, all the old guys get on their surfboards, and there's a huge wave. Right. So becoming cycle, you have to wait for the 7th or 9th. Exactly. So the thing the guy asked, he's like, what the hell is going on? Like, why? How can you guys tell when it's big? And how can you guys tell when it's not a big wave, right? And what the guy said, the old guy turned to him and he said, you notice all our feet are sticking in the water, right? What happens is there's an undertow. And if your feet start to get cold, then you know it's the undertow. So here is Miko teaching you how to surf. But the same lesson applies to crypto. Está explicando una historia de surfear y también puede estar este ejemplo se aplica también a cripto. Tenemos los pies en el agua. Exactly. Again, you can watch our subscribers. You can watch. We're going to start reporting corporate subscriptions and everything else. Break it out for you, so you know
Nico need to stop talking about the old people because time flows in one direction. Right. No, this was a great episode. You should really, everybody should listen to it. Here's another one. Alex recomienda que veáis este vídeo con Hachimura. Ahora pone otra entrevista. So if you don't have time to watch the si no tenéis, videos that we have on YouTube, we put together de ver los 800 vídeos que hay en YouTube. In what is it, 10 minutes or something? 10 segments in 10 minutes. So definitely a great one to watch. And again, recomienda watch that video. Tenéis que ir al perfil de Celsius. On our homepage, incluso en la página web de Celsius. 10 different ways to buy. Explica las distintas maneras que podéis comprar un token de Celsius. Podéis probar en MetaMask, podéis buscar Uniswap, que es la descentralizada. New way of doing it. I need to do a small PSA here. Be careful when you use layer 2, like even the Binance chain or Loopring. Make sure when you move coins or tokens into Celsius, use layer 1. Because we got a lot of people saying, yo te recomiendo utilizar la layer 1, una capa 1. Just like you're moving them into Loopring, you have to move first from layer 1 to layer 2. Primero tienes que ir de layer 1 a layer 2. Es una recomendación técnica que da cuando utilices una descentralizada tipo Loopring. Special offerings from them. If you don't have a liquid account, si no tienes go ahead and open it. There's going to be special promotion. Una exchange de liquid, tienes que. And same thing with Loopring. Recomienda ir tanto a Loopring como a liquid. Y hay temas especiales para ofertas y liquidez para adquirir el token de Celsius. Tienes que comparar y decidir cuál puede ser el mejor para ti. Unos tienen mejores fees que otros tienen mejor usabilidad. La comunidad tiene que saber que hay varias opciones. Y por eso nosotros llevamos mucho tiempo aquí, dice Nuke, y por eso tenemos varios partners, ¿no? Varias empresas que quieren trabajar con nosotros. Otra página que quiero destacaros es la parte más de licencias y regulación. Para que veáis también la SEC y la FCA inglesa. Un listado de todas las compañías registradas. Es una agencia que regula en United Kingdom, en el Reino Unido. Tenéis que ir buscando y encontraréis que Celsius está aquí, en la parte izquierda de la pantalla. En esta columna hay muchas compañías. Pero Alex destaca las que no están, muchas de las que esperaríais encontrar. BlockFi y Coinbase no están. Y Nuke destaca que los abogados de Celsius es una de las tareas más complicadas de la compañía. Alex recuerda que son cosas que hace Celsius para dar confianza, ¿no? Seguimos con los reguladores, ¿no? Para estar al día. If you look at the community translations, you'll see new content in like 20-something languages. Yeah. So French and Hindi and... There's no Hebrew there, by the way. Aquí destaca varios idiomas que están en la parte de Celsius, que esto lo ha añadido de Celsius Hub. We're waiting for a license in Israel. So Spanish, en español, en tailandés. And so on. So definitely, if you are more comfortable in a different language, you should be living on this page. Recomienda que la visitéis, una parte también de comunidad para ver los distintos idiomas que hay de los artículos. And we're going to do rapid fire now or no? Nuke is going to do most of the rapid fire. So bueno, vamos a ver preguntas rápidas de fuego abierto. Preguntas. A ver, Zach lanza las primeras. Could we get an update on all of the assets that are coming soon
Vale, o sea, comenta si habrá una actualización de todos los activos que vienen en breve. The Google Store decided to reject everything that says Bitcoin. Vale. So we had to remove Bitcoin, XRP. Explica que hay una actualización pendiente que depende de Google. Todo Google ahora mismo, tanto Google como Apple eran juntos. Google ha hecho es desconectar y entonces la semana que viene estará disponible. De hecho, edito y ya está disponible esta versión, en esta actualización. Están esperando una solución para DOT, para Polkadot. Con Polkadot hay un problema y es que si tienes menos de un DOT, te crea problemas técnicos. Pero bueno, hemos encontrado la solución. It's amazing, yeah, it's amazing what surprises, like we've thought we've seen it all, and then Vale. Alex destaca que pensaban que ya lo había visto todo y cuando aparece una nueva moneda siempre aparece un nuevo problema, ya sea en transacción, en recibo. No deja de ser dinero de la gente y no queremos tener problemas con esto. Es un tema técnico. Hemos estado hablando con Cardano. Sabemos que muchos estáis esperando esta moneda. They want to put it. They need to put it in their supported coins, and then we'll have Cardano and Cardano staking. Tendremos Cardano y podremos tener rendimiento con Cardano y saludar a Charles Hackinson, que es líder de Cardano. Nosotros no elegimos ganadores y perdedores. Nosotros dejamos que la comunidad decida, aunque hay muchos competidores que tienen sus favoritos. Destaca que nosotros somos Suiza, somos neutrales. Okay, a lot of people noticed that the cell token interest dropped slightly. Is that something that's going to comenta que ha bajado el interés por la moneda de Celsius. Billions now of cell to deploy, right, to earn yield, and it's getting just harder and harder to support that much deployment. Cada vez es más complicado pagar intereses con Celsius, hemos decidido bajarlo y nos dará un poco más de tiempo We already signed up, I think, 5 or 6 partners. The first few loans already went out. Ganar con estos partners. Estamos firmando, hemos firmado 5 o 6 partners. Y si ganamos más con Cell, pues este rendimiento irá más alto, a los 5.12 que hace poco. Necesitamos un poco más de tiempo para seguir ganando con Celsius y con el rendimiento. Claro. Nuke y yo somos top 5 del ranking. También estamos ganando menos con esto. Bromea Alex. Otra pregunta, Alex. ¿Podemos tener cuentas para parejas? Está en nuestra lista, pero tenemos 400 ideas. Es una de ellas. No es algo prioritario para el equipo de momento. Nos dice que una vez, ahora que tenemos un equipo más completo en la parte técnica, seguramente. Alex dice, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Estas camisetas están en venta? Dice una pregunta. Una gran pregunta. Mira, los tres señalan sus camisetas de HODL. Hay dos posibilidades, una que es USA Strong para la parte interna y otra es la parte de la web. La parte de la web tiene distribución a todo el mundo, pero es un pelín más caro porque se llega a todo el mundo. US Strong, que es la empresa de la mujer de Alex, distribuye en Estados Unidos y tiene mejores comisiones o menos comisiones de envío.
y las de la web es el doble de caro. Si vas por la calle con esta camiseta, pues tienes atención, ¿no? Gente diciendo que, ok, Celsius. All right. Next question here. Otra pregunta. Hi, when could I get access to the Cell app in Germany? And A ver, una pregunta para los alemanes. ¿Cuándo voy a tener acceso para entrar en Alemania? Porque en Alemania no pueden utilizarse los nuevos clientes. ¿Estará disponible en breve? Yes, look, Germany has a very tough regulator. Alemania tiene unas regulaciones muy duras. La única manera de utilizar Celsius en Alemania es a través de Bitbala, que es un partner. Pero en breve estará disponible. No sabemos cuándo. Aunque los abogados tienen que trabajar duro en esto. Share the screen for just one second. To Ronnie yesterday at 4 a.m. his time. Alex quiere mostrar algo en pantalla. Clear screen. Yep. Yeah, so this is the Cell Token tab. If you go on Cell Token, you scroll down again, you'll see our flywheel and how much we have locked up, all of our wallets. Muestra las distintas carteras que hay y aquí enseña las camisetas. $18 again, USA made, blah blah blah. So you can. Banks are not your friend, the Mashinsky method, los distintos tipos, ¿no? Los bancos no son tus amigos, el método Mashinsky, HODL. Pick your picks. Well, maybe some Celsius in Europe will help us start the stores. Yeah, well, the other store, let me just show it to you, right? The other store does ship worldwide. So again, if you go y explica pues que tiene distribución a todo el mundo. Where it's under community, no, swag shop right here. Okay, so under community, swag shop, la sección de comunidad, and you will see again hundreds of designs, accessories, la tienda de accesorios, con gorras, con gorros, con sudaderas. And basically HODL ON. All right, next question. Can we get an update of the top 500? Can we see what it takes to get into that top 500? Zach pregunta si puede ir a buscar el ranking de los 500 holders, el ranking de los 500 primeros Celsius para ver cuántos tokens se necesitan para estar entre los 500, ¿no? Y primero Alex dice para ser millonario o millonario. Here's the last millionaire, 214,000. Con 234.000 That's what it takes. cells, pues tienes $1 millón. 179. Who is that? I can't read. Los primeros 178. Kidder? Yeah, the Kidder is you're the last millionaire. El último millonario de este listado. Again, obviously we hope for everybody to be on this Alex espera que todos los de esta lista lo terminen siendo. You need to have 71,200 necesitas 71.000 cell tokens para ser entre los top 500. Yes. So, all right, next question. Let's go. We have a lot of otra pregunta. Let's keep them short so we can answer more people. Okay. Nalanistics asking, Alex, what are you eating today? ¿Qué estás comiendo hoy, Alex? Le preguntan. Un poco de fruta. Nothing special and some tea. Nada especial, un poco de té. Mira, copy that. Okay. Old man's asking, any updates on New York and Washington? ¿Alguna actualización para Nueva York y Washington? No loans, only certain coins. Old man, is that Miko? So look, we're having a problem in New York right now. Tenemos un problema en Nueva York. To new users because para los usuarios. Hay muchos. Our custodian or trust company had issues. They have issues. They have a lot of other customers. Ha habido problema técnico tanto con la empresa que custodia y que protege estos fondos y van a buscar un nuevo proveedor. Mientras tanto, tienes una usabilidad limitada de las acciones que puedes hacer en esta aplicación si estás en Nueva York. Si ves que no está, es que no está disponible. Si tú abres tu aplicación y hay alguna funcionalidad que no está disponible o que no la ves, es que no está disponible en tu región.
But if you move from New York to New Jersey, the law changes. You move from Texas. Puedes moverte de Mallorca a New Jersey y que te funcione. Si vas a Texas también puede ser que te funcione. We just no. need to be compliant, right? Tenemos que ser this just came in the chat que seguir la regulación de cada estado. Can we please get an update on CellSwap? Yeah, Nuke, CellSwap, come on. A ver, ¿cómo está? Una actualización de CellSwap, de intercambio de Cell en la aplicación. A ver, vamos a ponerlo en marzo, finales de primer cuatrimestre. Cuando decimos 3-6 meses es que está pasando. Cuando decimos más es que es más largo. Estamos trabajando en ello ya. All right. Ajay Krishna is asking about the new tax law, right? So let me explain that because it's an important Un poco una pregunta sobre tasas, impuestos. And by the way, guess what? I'm now running Treasury, and when I was at the Fed, I ran that printer. I kept pressing the print button, right? She's Una the pregunta one who got para us los norteamericanos esta. to almost double since 2008, right? To double the amount of printed dollars. Está explicando que en los últimos años se ha duplicado la impresión, ¿no?, de dólares. Lo estamos viendo en esos trillones que está imprimiendo. Well, all these people, like crypto holders, who made huge gains, made 9 million% on their Bitcoin if they bought it in 2010. How about taxing those people as if they already made that money? Not waiting until they sell the Bitcoin. Está explicando una nueva ley que se quiere imponer sobre beneficios no realizados, que es en Estados Unidos no se tasan los beneficios no realizados. Y lo que está explicando Alex es que si tú no tienes este dinero para una vez tienes que pagar estas tasas o estos impuestos, vas a tener que vender esta cripto que tienes, ¿no? Con lo cual, cada vez hay más cripto holders y no cree que va a salir hacia adelante esta ley. Lo que dice es que es una administración y que no va a ser posible, que es una decisión muy política. Está explicando que no ve sentido, ¿no? Si no has materializado los beneficios, que tengas que pagar un impuesto sobre ellos. No tiene sentido. Lo que no tiene sentido, dice Alex, es que vayas imprimiendo tantos millones de dólares. Y ahora está pensando, refiriéndose a la nueva de tesorería, está pensando en nuevas ideas locas. Está explicando MPC. In our industry to use MPC. So we moved from BitGo, which was the classic multisig. Está explicando un multisig de BitGo, una empresa que custodiaba para contratos y la cartera, y MPC no es una sola dirección. MPC is actually the easiest way to see it is you take the key, you break it into pieces. Explica que puedes romper tu clave en varias piezas y tu clave, ¿no?, tiene pues 2 tercios. I'm a big fan. I think there's a lot of opportunity here. Le encanta porque hay una gran oportunidad aquí. It's not like a server that unifies the keys. Criptográfico. So it's considered one of the safest things in crypto right now. Es una de las partes más seguras que hay hoy en día en entorno cripto. It's safer than cold storage, for example. And many opportunities. What we do with muchas oportunidades. Celsius is we Lo que dice Nuke es que Celsius movió hace un año de multisig a MPC. The best in breed, but we work with all MPC, you know. Y ahora es todo MPC, es una modalidad de protección. Yeah, we have several of them already. So I would say we're probably the only company in the world today that's using multiple MPC providers. And again, it's hard enough. It's like if you think of it as a castle,
Tenemos, si pensamos en la protección como si fuera un castillo, tenemos varios muros, ¿no?, de acceso. Y los hackers son perezosos. Ahora que bien que hay un castillo muy alto y con muchos muros, no van a ir a tu castillo, van a ir al de al lado, al que tiene menos muros, el que es más fácil. Guys that basically either didn't update their security or not spending enough money like us. We'll spend whatever it takes to make sure we have the latest. Y vamos a invertir todo lo que podamos en tener mucha seguridad para evitar que estos hackers pues entren, ¿no?, en este castillo. Otra pregunta, Zach. Un poquito más de likes. Pide Zach en este directo. Venga, más likes. Última pregunta. Tarjeta de débito. ¿Alguna actualización sobre esto? ¿Cómo está? Bueno, Nuke explica que primero tenemos que encontrar un buen partner. No es fácil. We need the team. Necesitamos al equipo. Si tienes, bueno, lo lanzan hacia adelante. Es una pregunta que no puedo responder ahora mismo. Si tenéis a alguien en mente, no es algo prioritario para Celsius a día de hoy. Lo lanzan hacia adelante Q4, que ha dicho que sería mucho más allá. No está en el roadmap todavía. Coin shares, we're launching DGLD with coin shares. So you'll have 3 different gold assets to choose from. Again, I always recommend not to put everything just in crypto, meaning BTC or ETH. You should own some gold, right? Está explicando que es importante diversificar y ahora está hablando de las opciones que te da pues, oro digital. So it's better than owning physical gold. Como PAX, por ejemplo. And CoinShares is a great company, great partner. Ahora habla de CoinShare. Founded in 2014. Una de las compañías con las que están haciendo este acuerdo para tener oro digital. Otra pregunta, Zach. Lending, so we're going to have a promotion. Rendimiento. All of you are waiting for a promo code. We're going to have a promotion for the lending. Tenemos una promoción para préstamo. Valentine's Day special. So you're será en el día de San Valentín. Bonus from us. Un bono de entre 50 y 100 dólares. Así que están preparados para el día de San Valentín. Si estás planeando pedir un préstamo, pues que sepáis que en San Valentín va a haber una promo, una gran promo. Even bigger, yeah. Bigger. I start talking like Trump now. Yeah, it's bigger. It's better. So OTC, again, OTC is still open. OTC ahora habla de la OTC, ¿no? La over the counter, la posibilidad de comprar y vender Celsius tokens fuera de mercado con un descuento. Esto es para el mínimo es de $25,000. Contactar con otc@celsius.network para contactar con Johan y hacer pues, esta compra. So that's going to speed up. What assets are accepted in that trade? Is it just dollars? Pregunta Zach si solo aceptan dólares, pero Nuke también dice que aceptamos o se aceptan stablecoins. Y creo que también Bitcoin y Ethereum. ¿No estás seguro, Alex? Podéis preguntar a OTC. All right, so tech update. You want to do the tech update? Yeah, so promo codes. A ver, tema de promos. These are complex problems. Es un problema muy complejo. Like everything, we invented a new thing, and in this case, we kind of kicked ourselves a little bit. But the good news is it's coming down. Hay buenas noticias, estamos consiguiendo que hay menos y menos quejas. No tenemos 100% resuelto. Necesitamos un poco más de tiempo. This will be done. Sí, está hecho. En tema de web app, la habéis visto ahora.
Ya pasa a otro tema. Starting the beta. They call it alpha. I don't think it's alpha. It's beta. So beta version will be out. La parte de beta ya está disponible en breve. Fantastic. I think very soon we'll open it both to retail and institutes. By the way, on the retail part, we're going to even make it nicer and sexier. Dice que lo haremos incluso más bonita, ¿no? La parte de la web. 4.7, as I said, was delayed to next week because Está explicando que la parte de actualización de la aplicación se actualizará esta semana por un tema de Google y Apple. Esto ya lo he comentado antes. The Apple sign-in, this is preemptive because they're going to kick out every app from the Apple Store that doesn't have an Apple ID or an Apple sign-in. Yes. So preemptively, before they kick us out, we are doing this. Ave is there. Many bug fixes. Habla que está disponible también para tener rendimiento en esta nueva moneda. That's interesting, yeah. So Michael is asking if I am Satoshi, if Alex is Satoshi. Michael le pregunta si Alex es Satoshi Nakamoto y hace una broma de que es. I got rid of this guy. He keeps finding ways. Did you hear he's claiming rights to the white El que dice que es Satoshi, fake Satoshi. We need to publish on our website. There's like a Zach, revolution. remove the Satoshi's white paper from the website. Bromeando sobre el white paper de Satoshi. Andrew is asking, what's your criteria for hiring people for Celsius? So, ¿qué criterios sigues, Alex, para contratar a gente en Celsius? Pues bueno, gente con pasión. Veo que hay varias gente que pregunta, ¿no? ¿Qué hacéis para contratar a la gente que hace cosas con pasión, ¿no? En los canales, ayuda a otros Celsians en social media, dando apoyo a otros nuevos clientes, usuarios. Esta es la gente que queremos. Gente que prueba, ¿no? Que prueba que puede trabajar con nosotros y si queréis incrementar las posibilidades, empezar a hacer algo por Celsius. Demostrarlo. Por ejemplo, Alessio, la persona que estaba en Celsius Hub con muchas con mucho contenido, ¿no? Esta es la iniciativa que buscamos, ¿no? Te pagaremos para ser full time, ¿no? Para a tiempo completo en Celsius. Just make sure you show it to us, because sometimes we miss it, right? Sometimes we just don't see it. Si lo hacéis, not in English, so we're not paying attention to it. Por favor, hacerlo y compartirlo. Reach out to us, show us, contactarnos y demostrarnos lo que estés haciendo. How you're thinking about others, and that tells us everything, right? Y esto nos lo dice todo. Si amas a la comunidad. Next question. All right, Tony's asking, how do you prevent people from buying via discount on Alex, ¿cómo podéis evitar que haya gente que compre en OTC con un descuento y luego lo venda rápidamente? Bueno, hay gente que lo está haciendo, ¿no? Por suerte no es la mayoría, son muy pocos y cuando lo detectemos no van a ser. Nosotros podemos verlo en la blockchain, quién está comprando y vendiendo inmediato, con lo cual los que lo vayan a hacer no serán capaces de utilizar más la OTC. They were, and I think we're at all-time records almost every week. Yeah. So 90% of the people are good people. Claro, el 90% lo hace bien. Los pocos que abusan de esto, pero van a terminar perdiendo, no sale a cuenta. So, next question. Otra pregunta. Roger's asking, hey Alex, I still have a few tickets open from January 4th. Tengo varios tickets abiertos desde enero. Yeah. Bueno, sí, lo sabemos, pero estamos rebajando como podemos. This kind of growth is really hard to get more people because a good support agent takes a month to train. Hemos introducido al equipo más gente, pero un buen agente de soporte, un buen fichaje de atención al cliente, cuesta un mes para entrenarla. Y tenemos 11.000 tickets, ¿no? Van bajando, pero no es fácil. For some reason, that's a name. I think it's a name. No, they wanted to call it Dan. Daniel, Alex, están bromeando sobre un bot que hay, ¿no? Daniel, Alex, llamarlo Dan, pero this bot is a learning bot. Es un bot que está aprendiendo, que está leyendo todo el material que hay.
las conversaciones. And actually 79%, I think, of all interactions were solved. They didn't create a support. 79% de las interacciones fueron resueltas. So now, again, if you guys Y ahora estamos entrenando. opening a ticket after ticket, use the bot. The bot has answers. It will, again, free up time Alex invita a utilizar este bot, ¿no? Para responder las preguntas que sean más de preguntas menos técnicas, más sobre Celsius. All right. Alex, did you hear any news about going on Joe Rogan's podcast? Joe Rogan Podcast, sí, hay posibilidades. Es el líder número 1 de podcast de Estados Unidos. I am writing a book. So there's going to be a book published. We have a great publisher, a world-renowned publisher who's going to do it. And Alex dice que está escribiendo un libro two different shows, y está en dos shows semanales. One is with Ron Neuner, the Banter Show. Un será con Ron Neuer. Bethany, February what? For the Pregunta Bethany, ¿cuándo será? ¿Qué día de febrero? Mira, el día 5 de febrero. Una hora de show con Ron Neuer. Estará centrado sobre cripto. Habrá una pelea entre DeFi y CeFi. Descentralizado, finanzas descentralizadas y finanzas centralizadas, un debate, conversaciones. Además también cada viernes AMA, ¿no? Pregúntame lo que quieras. Si no tenéis suficiente con estas 2 horas de AMA, habrá otro show. And we have a surprise for Alex. He's not going on a Joe Rogan show, he's going on a Fear Factor. Exactly. Hay una sorpresa para Alex, va a ir a Fear Factor. And there is another thing that I can't talk about yet. Hay otra show a nivel nacional en Estados Unidos, pero todavía no puede hablar de ello. And on the partnership again, Nuke's team is working, like those mega deals that we talked about. Hay 2 grandes acuerdos que todavía no podemos anunciarlos. Again, it's not up to us. No es que dependa de nosotros, es que también nosotros partners quieren hacerlo de manera correcta y coordinada. Las buenas noticias es que van llegando varios acuerdos y coaliciones, ¿no? Y con estos partners. Alguno de ellos es la primera vez en cripto para ellos, entonces nos exige un poco más de tiempo. Nuke, una pregunta para Nick. ¿Cómo se van a gestionar estos forks? You know, there is in a case that is, you know, a fork that is not tightly connected to the chain, like you know, Flare, for example. Está explicando, por ejemplo, con Flare lo que pasó. No están conectados a la blockchain. No es fácil para nosotros. Think about how Celsius works, right? Tienes que pensar cómo funciona Celsius. We hold don't yield, right? Nosotros lo que hacemos in es order for us to support a fork, we need to recall all the coins or buy coins, make sure that we have one-to-one coins on a wallet while the fork happens, and sometimes it's just impossible. Nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos ratio 1:1 con las monedas que hacen el fork y esto no es posible. No sabremos cuándo esta chain tiene wallet. Puede tardar años, con lo cual my suggestion, if you want a fork and you have some coins with us, just pull the coins for that day, put them back. Lo que explica Nuke es que si tú tienes monedas y vas a hacer una fork, lo más sensato es que las retires durante el día que hagan el fork y luego las vuelvas a depositar. No podemos dar soporte a todos los forks. When moon. Creo que no hace falta traducción. When moon. Hemos pasado ya de Marte incluso, ¿no? A finales de año. Miles por ciento, ¿no? En este último año.
3000% de retorno. Lo que nos importa es la comunidad. Si conseguimos crecer la comunidad y somos capaces de ofrecer el equipo de... está explicando Nuke que el equipo de desarrolladores, que es la mitad de la compañía, no miran el precio del token. Lo que importa es que haya más usuarios, que haya activos. Y a ellos no les importa que pueda llegar a $10 o más. Claro, en online ya tenéis gráficos que son correlativos al precio. Tenéis que ver lo que habrá en este camino de este año, en el roadmap. Objetivos, prueba de comunidad, intercambio en la propia app, la versión escritorio de la web. Iremos anunciando varios acuerdos. Yo os prometí en enero que tendríais la web y mira, hoy habéis visto la demo. Incluso la parte oscura, ¿no? La versión de noche. How big is the largest single account in Celsius right now? I know it by heart. ¿Qué grande es? ¿Cómo de grande es la mayor cuenta, ¿no? en Celsius? Y Nuke señala a Alex porque es la mayor. And also we noticed when Shahar was showing the web app that he's got 700,000 something in assets there. So who knew that Shahar was such a whale? Yeah. I gave him the coin. No, I'm kidding. Okay, Grady. It's what we call a staging. So staging is kind of a place that we can test in a real life environment, but we can create mock coins and stuff like that. Lo que está explicando que lo que hemos visto antes de la cartera de Shahar no era su portfolio, sino que era un entorno simulado. Okay, lots of questions in the chat about a euro stablecoin. Preguntan en el chat si habrá una stablecoin de euro. Y Alex insiste que ellos no deciden qué es bueno y qué es malo. Si hay, por ejemplo, un banco alemán con regulaciones y es seguro, lo añadiremos. Antes, ahora recuerda el papel que hemos visto de la FCA del Reino Unido, que hay muchas regulaciones, lo que te deja hacer y lo que no puedes hacer. And so on. So you will see new buttons. If you are European, half of our customers, almost half of our Mira, la customers. mitad de nuestros usuarios, dice Alex, que son europeos. Keep checking your wallet. You will start sigue insistiendo, sigue mirando tu cartera y quizá Steven is aparece. asking, should we not only be diversifying our assets, but also diversifying where we keep them, including your competition? Pregunta diversificación, no solo de activos, sino también dónde los dejamos. We love our competition. They make us look great. Coinbase pays, y Alex explica pues, que la competición les hace brillar porque Coinbase paga muy poco porcentaje. Puedes diversificar, pero vas a perder porcentaje de retorno. Again, almost every one of our competitors got hacked. Almost every one of them. Y explica que casi todos los competidores de Celsius han sido hackeados en cierto punto. About you is available to be bought on the dark web. So, by the way, Ledger as well, right? Ledger as well, exactly. So, y pone el ejemplo de BlockFi, incluso de Ledger, ¿no? Con las direcciones. Ledger guys, right? But the fact is that very few companies in crypto, right? Maybe on one, you can count them on one hand, have never been hacked. Right? Hay muy pocas compañías en cripto que han sido hackeadas, ¿no? Las puedes contar con los dedos de una mano. Look, I forgot to mention this. This is a very important point. Un tema muy importante que me olvidaba. Right, the Celsius. And I'm saying that not to make fun of them. I'm saying it because it shows you how difficult it is to manage your own keys.
This is a person that joined us from the Está ICO. explicando Participated, one of the un first people to ejemplo buy Cell token in the ICO in inicial 2017. Right? que compró el Kept token it the en la whole ICO time, right? y lo ha tenido Everybody todo el else has tiempo sold at 10 cents and 15 guardado cents and so on. This en person didn't Celsius sell anything. y no ha vendido Sat nada. on his hands for 3 Lo or 4 tenía years, guardado right? entre tres Now it's años. worth millions of dollars. Then he withdraws it from the Celsius wallet to a Trezor, right? A Trezor, which, I mean, what else? Is there anything that's better than that, right? And that Trezor basically was hacked, meaning he thought he bought a brand new one, and it was packaged with a brand new one, but it was already pre-programmed and somebody else already Un put Celsius que knew the compró key un to Trezor it. que había sido And the minute hackeado he moved it previamente, over, boom, puso all the allí coins disappeared. todos los tokens de Cell y So los this is, perdió. and I've heard this story Cuando escucho again este and tipo again and de again from historias, Bitcoin OGs who lost their e incluso hay un coins. OG de Bitcoin, ¿no? Una ballena. Right. You can't find the password. 200 His wallet. Y que million, sí, yes, mira, one private, el caso de esta persona que solo tiene dos if you use Oh it, yeah, that young guy. dos Yeah. intentos, ¿no? Un So- chico joven, dice Zach, so que tiene dos intentos None of us are good at this. para None of acertar us cuál are es la good at clave. keeping Nosotros no somos keys. buenos It's not like there's some people who are exceptional at it and some people who are dumb and recordando don't know what to claves do. y Some of the dónde best guardarlo. people in crypto, A veces es right, importante que haya un intermediario are que lo haga por ti. facing the abyss, like this CTO Ripple, right? So all we're saying is that it's not that we trying to convince all the No es que estemos Nacho Keys, intentando Nacho Coin guys de to convencer come a to los Celsius. que That's not the no point. Yorkis, The no point is, Yorkito if you know vengan what you're aquí. doing Si tú and sabes lo que it's estás safe, haciendo, you know how it sigue works, and you haciéndolo. never had a problem, great, No good for you. si no has But tenido ningún problema, adelante. 99.9% of the Pero el population, about 99% de la población don't know how to do it, no sabe cómo and hacerlo. Celsius solves that problem. Y Celsius soluciona este You want to problema. diversify? Si quieres diversificar, Maybe. But bueno, quizá. Keeping your eggs in a very, very safe basket Pero es mejor sometimes is better tener than keeping los them in huevos 7 baskets en where you una don't even know where en the una keys buena are. cesta Next que question. no en 7 All right, Santi is regulares. asking, I'm really excited as a US user to start earning in Cell. How Un can I prove to norteamericano, Celsius ¿cuándo that I am accredited? vamos a empezar a recibir Yeah, go ahead. intereses Yeah, I mean, sobre nuestros we Celsius en haven't Estados Unidos? implemented that. We'll need to do some checking. We can't just take the word of people. So we'll have to do checking, and then we need to get some, again, the lawyers to Otra work on vez it and hablar tell con us los what we can, abogados put the guardrails on the para thing. saberlo. No es fácil. So again, we haven't launched that program yet. Yeah. It's coming. And we're using outside services for this, like Queremos lanzar este Verify programa. Se Investor, refería a los come inversores and use the acreditados que website. prometieron que So we're going to be using habría outside services for the que verification a process. principios de We're not gonna be doing it año ourselves. serían capaces de Next comprar question. los norteamericanos, pero de All momento right, por lo que Jack hemos visto Parkey is asking, lo tiran hacia can you adelante. withdraw assets from Celsius directly to a bank account? When you withdraw, so ¿Podemos retirar there directamente are activos banks now who are going to be nuestro banco, supporting stablecoins. nuestra So you'll cuenta be de able to banco? actually take a stablecoin and send it to them. No, de momento no It's podemos. coming. It's not there Está yet. viniendo. Todavía no Today- puede. Todavía no. Right. So today it's still you're gonna have to basically Vas a tener que hacer el cambio de convert it momento. and then withdraw it. So when the swap come in, you'll be able to Cuando convert it to está dollars, disponible, for cuando example. este intercambio en la propia transfer, an aplicación. A ACH día or de hoy something todavía like that, no es Not posible. yet available today. Next question. All right, Kristen's asking, if Celsius ever goes public, will you maintain the 80% of revenues going to the Si community? Celsius es pública, sale en bolsa, ¿vas a mantener el 80% para los usuarios y 20% para la compañía? ¿O lo vas a rebajar? Bien, dice Alex que el punto fuerte de Celsius es que la compañía y que la comunidad confíe en Celsius. Si de repente lo rebajamos al 50%, la comunidad se va a ir y el precio de la compañía va a bajar. Every penny they made, they reinvested into facilities and infrastructure and robots and this and this and this. And they were rewarded, right? The stock price kept going up. So we are planning on that. That's our model, right? Give everything Nuestro modelo back to es the customer. And if it ain't broken, why fix it, right? Exactly. darlo. Y si no está roto, ¿para qué tienes que arreglarlo? Dice Nuke. We say that on every MA, so let's say it again. We're profitable. We have not had any hacks. No tenemos And none of our hackeos. institutional customers have defaulted on us or didn't return their assets or anything Nuestros like clientes de that. instituciones Don't have any bad loans. nunca han fallado a pagar We have ningún more préstamo, a assets, devolver ningún than préstamo. ever. We have Tenemos more más activos users que than nadie. ever. We have more
Celsius asset. Again, somos provechosos when desde you el want punto de to vista de beneficio. diversify into BlockFi, for example, Si quieres ask them how much diversificar, cash pregunta a la or competencia your own BlockFi. ¿Cuántos assets do activos you tienen? have in the ¿Cuántos company? clientes tienen? ¿Cuántos Right? usuarios? Don't listen to their bragging. No escuches oh, el bla, bla, billionaires bla. invest in them. How much does BlockFi itself? How Pregunta, much cash do you have? ¿cuánto How cash much do you have in tienen? other assets that are BlockFi assets? How much does your CEO hold in BlockFi? ¿Cuánto And then tiene let's compare it su apples to CEO, apples. su director en Celsius has close to $2 billion BlockFi? B with a B for a billion. Don't ask, Billion. don't ask Zach. Bring the CTO of BlockFi. Right, but even Exacto. Zach, I mean, Pregúntale a Zach, el de BlockFi, cuánto tiene. He's just waiting to cash out, to sell Está out solo some. esperando para salir, para cash out y retirar el dinero BlockFi, y beneficio. how exactly are you going to recover that, right? If there's nothing in there, it's almost empty, right? I have $214 million of my own money sitting right next to yours. 240 millones de dólares en la aplicación, Alex. Esto es lo que a mí me preocupa y me interesa que funcione Celsius. Nuestros propios activos. Si algo pasa, nosotros vamos primeros. Si quieres comparar entre BlockFi y nosotros, ¿quién va a cuidar? ¿Quién es más seguro? Todos preguntan sobre seguridad, pero no solo sobre seguridad. Es sobre cómo protegerlos. La gente pregunta que tenemos seguridad, pero ¿qué es seguridad? ¿Cuánto puedes cubrir si eres hackeado? And you have all of the assets sitting in your cold storage, and how are you earning yield? Right? Alex explica si tú ganas rendimiento si puedes prestar tus activos. Si los tienes en un almacenaje frío, no vas a poder tener este rendimiento. Y por eso destaca el trabajo de Nuke, ¿no? Preocupándose de multisig. Esto es lo que importa. Si nuestros wallets son 5 millones y seguimos pagándote, tienes que estar muy tranquilo. El día que lo dejamos de hacer, empieza a preocuparte. De todas maneras, también hay 30 millones para hot wallet, ¿no? Para los que están en el wallet de Celsius. A ti lo que te debe importar es que no haya hackeos, que haya transparencia completa. Y si no, ¿de qué negocio estamos hablando si no hay transparencia? Nos basamos en la confianza. Y BlockFi es muy de Silicon Valley. No actúan en tu mejor interés. Y encima te cobran $200 de comisiones por su tarjeta de crédito. Native layer 2 support. We're not there yet. We're working with Loopring guys, and right now you have to go to layer 1. Está preguntando si hay una opción más técnica con Loopring. Esta chain es descentralizada, pero todavía no depende solo de Celsius, depende también de ellos. Y es una chain muy joven y descentralizada. This thing, it's like working with DOS, and we're thinking about mobile phones, right? So in 5 years, I'm sure that this will be a joke. En 5 años estará solucionado, pero ahora mismo estamos muy en el inicio. But we're, All right, Daniel Johnson is asking, your weekly AMA is great and gives us a ton of useful information. What's the best way for the community to send feedback to the team? ¿Cuál es la mejor manera de tener feedback de vuestro AMA? In terms of the tech team, or? Well, just I think he's asking, pregunta cómo podemos, communicate with Celsius to let them ¿cuál sería la know mejor manera para poder compartir feedback? Y Nuke se muestra abierto a que le escribáis por Twitter. Intenta contestar y le da igual si tienes 10 seguidores, tienes 1000. Es muy abierto y transparente con esto. Yeah, I mean, our team is trying to be approachable. I'm trying to be approachable. Yo intento estar disponible con todos vosotros. So we're trying to balance it. Y encontrar un balance, ¿no? Si quieres contactar conmigo,
Búscame en Facebook, en Twitter. I saw a comment, several comments. One was about TransferWise, one was about another bank that's blocking you. Look, the best way to convince these vendors to support Celsius is for all of you guys to complain, right? If you complain, if they get 100 complaints, 1,000 complaints, la mejor manera from de their que own customers telling them, hey, vuestros bancos os escuchen es quejaros. Si os quejáis mucho sobre que no podéis arreglar este envío de dinero a Celsius, por ejemplo, lo van a arreglar. Si no lo ven en soporte, no van a arreglarlo. Siempre estamos listos, ¿no?, para ayudar. Pero también muchas veces cuando os bloquean no es por nuestra culpa. Es por un tema de seguridad de vuestro banco en ese caso. Yeah, I mean, you know, in the beginning it was to make us look like fools. Now everyone who blocks us looks like a fool. You know, right. It's like so. I've got a report. So we got 1,200 likes and only 4 thumbs down. So we're killing it right now. Great job. Muchos likes. Destaca. Next week, since I'm doing the Banta show, Nuke is going to do the AMAs. Did you notice that every video... You killed all my stats until now. That's it. You know that Alex destaca que es gracias a Nuke. There's always, I think it's a Nexo guy. I think it's Siempre hay uno que es un no me gusta de un chico de Nexo. Tenemos nuestra última invitada, una invitada especial. Es Chrissy, la mujer de Alex. Voy a hacer un par de preguntas. Helping the economy and their local communities. We appreciate it. Tell us which is the favorite, because you have 4 shirts. Yes. HODL is the favorite. Chrissy confirma que... Of course, yeah. Confirma que sus 2 camisetas favoritas son HODL y los bancos no son tus amigos. Great. And what else? Are you adding any more hot items like that Celsius? ¿Vas a añadir algún tipo más de accesorio o de venta? And you have to ship outside the US. ¿Y cuándo vas a...? UK Strong is coming. Nice. UK Strong. Bueno, parece que va a venir para el Reino Unido. I was trying to do Puerto Rico Strong, but she's not interested in Puerto Rico. Alex bromea con Puerto Rico. We're a UK company. Pero bueno, These coins are great, by the way. I gave it to my kid, he's 5.5. He thought he got a full Bitcoin. Like... Y ahora está hablando de estas monedas que hay de Bitcoin, ¿no? Que Nuke las regaló y se pensaban que era un Bitcoin real. Yeah, my kids also, they love the coins. Yes. All right, so what else is new? What's your thoughts on the news in crypto land? What ¿Qué noticias hay en el mundo cripto? This is a little tired of watching all the crypto stuff. ¿Hay miedo? No, sí, por ningún motivo, lo que sería FUD. Right. So the FUD, you think, is fear, uncertainty. The fear, uncertainty, and doubt. I would not be fearful of Janet Yellen. So let's Está explicando un nuevo fichaje de tesorería Yellen. What about the hack? The double spend. Posible doble spend, ¿no? Este doble gasto en Bitcoin. Y no hay doble spend. No hay posibilidad de que haya doble gasto. I would just calmly put aside for now. Yeah. All right. What else? What other news? ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas? What else happened in crypto? So we went to 42,000 and then we dropped to 20,000. ¿Qué pasó? Llegamos a 42.000 y hemos bajado. Maybe some newbies. Quizá han entrado, los nuevos que han entrado tienen que aprender a no vender. Satoshi white paper in every hotel room where the Bible dice que tenemos que en lugar de una Biblia tendremos que compartir el white paper de Satoshi Nakamoto. Gracias, Chris. Me haces salir mal. Ya está, pues hasta aquí. Gracias a todos y lo volvemos a hacer otra vez.